Es asombroso que muchas cosas del mundo de hace solo 40 años hayan desaparecido. No se explique, no aparezcan en los libros, tenga uno que dar muchas vueltas para ello. Por ejemplo, las formas de autogobierno aldeanas, sobre todo lo que se llamaba Consejo Abierto, que era una práctica común de millones de personas, tienes que acudir a algún libro raro para que te cuente qué era eso. Incluso hoy, en la legislación actual, se admite que en los ayuntamientos o los pueblos que tengan menos de 100 habitantes se pueda organizar la gente a través de los sistemas asamblearios tradicionales. Es ley, es legal. Se hace en algunos sitios. ¿Dónde más? En la provincia de Álava. En la provincia de Álava hay una asociación que se llama Asociación de Municipios que se rigen por Consejo Abierto. Y dicen que incluyen el 10% de la población de la provincia en Álava. También hay en Castilla una asociación que se llama de municipios castellanos que se gobiernan por Consejo Abierto. Creo que está en internet. Pero son todos lugares muy pequeños con una población muy envejecida. Esto puede parecer pintoresco hoy, cuando nosotros estamos acostumbrados al sistema de partidos, a las formas parlamentaristas, a regímenes de gobierno político que no son asamblearios. Si tuviéramos que explicar a alguien hoy qué es el mundo agrario, a una persona joven, por ejemplo, a un chico o una chica de 18 años, ¿por dónde empezaría? Sería bastante difícil, ¿no? Podemos hacer una descripción visual, cabras, ovejas, huertos, casas de piedra. Eso sería lo que le podría llegar. Pero en realidad el mundo rural era otra manera de vivir. Había una diferencia cultural fundamental. El mundo rural y el mundo actual son dos realidades culturales y dos sociedades distintas, con distintos valores, diversas maneras de entender la vida, diversas formas de enfrentarse a las cuestiones fundamentales de la existencia. Uno de ellos, el mundo tradicional, que es el mundo urbano, industrial, ha triunfado sobre el otro y lo ha destruido. El otro ya no existe. Existe en el recuerdo, en la memoria, en los libros. Lo ha podido conocer, más o menos digo, la gente que ahora tenga más de 80 años. La que tenga menos, ya solo hemos podido conocer expresiones parciales. No se trata, por tanto, de si en el mundo del pasado se usaba las carretas de bueyes y hoy el tractor, sino que eran dos sociedades distintas y dos tipos de seres humanos distintos. Uno ha sido extinguido y otro ha triunfado. Luego sucede que entre ciertos sectores de la juventud hay mucha insatisfacción con el mundo triunfante. Hay constantes proyectos de gente que se quiere ir a vivir a aldeas constantes por todas partes. La gente busca, ¿el qué busca? Tener un huerto, el aire puro. Bueno, yo creo que incluso sin saberlo busca otra manera distinta de vivir, otra manera diferente de vivir. Se vivía de otra manera. Inmediatamente vendrán quien dirán, es que antes había pobreza en los pueblos, había miseria, ahora vivimos mejor, tal vez vivamos materialmente mejor, pero espiritualmente no vivimos mejor. El mundo del pasado espiritualmente era mucho mejor, porque había unos elementos fundamentales que lo mantenían, básicamente la convivencia. Yo me he permitido definir la sociedad rural popular tradicional como una sociedad convivencial, donde el elemento decisivo era la buena relación entre las personas. Todo estaba pensado, todo estaba pensado para optimizar las relaciones interpersonales. Hoy no es así. Hoy el mundo actual está pensado para maximizar el nivel de consumo. Hay una diferencia fundamental. Y esa cuestión se nota en todo. Y es ahí donde yo he hecho la investigación. Por ejemplo, antes ha dicho Daniel, los sistemas asamblearios. Los sistemas asamblearios eran una forma de gobierno de los pueblos donde las decisiones se tomaban en grupo, unidamente. Se tomaban decisiones agrupadas. Y eso hacía que no solamente fuera muy importante tomar así las decisiones, sino que de ahí resultaba una unidad entre la gente mayor. Hoy día vivimos en una sociedad de la soledad. La soledad es el elemento decisivo de la vida en la ciudad, o uno de ellos. La gente
está sola, estamos solas, no tenemos apenas relaciones y las que tenemos a través de WhatsApp, todas estas cosas, Internet, son relaciones superficiales. Sin embargo, en el mundo premoderno, como yo le llamo, lo que había era una gran solidez de las relaciones. Las relaciones entre las personas eran muy sólidas, muy estables. Podían cambiar, pero eran sólidas. Hay gente que recuerda, que dice, el mundo del pasado, y recuerda el mundo del pasado del franquismo, pero eso no era verdad. Tengo una amiga gallega que es capaz de explicar con mucha claridad la diferencia en la concepción de la vida entre su madre, que es una mujer educada en el franquismo, y su abuela, que era anterior al franquismo. Y ella hace poco me mandaba un mensaje explicándolo, y era clarísimo la vida. Por lo tanto, no veamos el mundo tradicional como era en los años 50-60, donde estaba sometido a la derrota de la guerra civil, a la presión política, a la presión religiosa, etc. Eso alteró mucho el mundo tradicional, pero no es el verdadero, es parte del verdadero. Tendríamos que irnos a la situación anterior a la guerra civil para comprender. Entonces, ¿cómo podríamos definir ese mundo? Vamos a intentarlo hacer por rasgos. En primer lugar, era un mundo convivencial. No estaba realmente interesado en la maximización de los objetos materiales. No era una sociedad de consumo, no pretendían tener más. No había una compulsión a tener más rendimientos en la agricultura ni a tener más dinero. En ciertas zonas sí. El mundo tradicional se fue derrumbando por partes. Cuanto más cerca se estaba de una ciudad o de una gran vía de comunicación o de un nudo del ferrocarril, más había entrado los elementos de la modernidad. Pero si nos retiramos a los sitios más apartados, allí lo podemos encontrar en sus manifestaciones más, digamos, auténticas. Daros cuenta que el mundo rural se derrumbó porque perdió la confianza en sí mismo. Hubo un proceso de vergüenza de sí mismo, incluso de autoodio. Cuando una sociedad, una forma de vida, una cultura entra en desintegración, atraviesa una fase de vergüenza de sí. Ya no se atreve a manifestarse como es, ya no es sensible a las críticas. Entonces, esa es la etapa previa a la desintegración. El sentimiento de vergüenza de sí por la forma de vivir aparece en los años 50. Casi inmediatamente después de la guerra civil, ya empiezan a avergonzarse de cómo estaban, de qué comían, de cómo era su mundo, empiezan a sentirse inferiores a la gente de la ciudad y empiezan a considerar que en realidad tienen que disculparse por ser lo que son, que eran qué, por gente del mundo rural. ¿Hay excepciones? Sí, lo que digo antes de los concejos de Álava son bastante, aldeas pequeñas, ninguna llega a 100 habitantes, entonces ellos no se avergüenzan de su forma de vida.